Bien, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la clase de Metodología de la Investigación Científica 1. Este día, miércoles, como la mayoría de estos, pues siempre nos vemos a esta hora para poder llevar a cabo el desarrollo de contenidos específicos, pues de cara a esta materia. Recordemos que en este momento estamos trabajando en la construcción de lo que es el capítulo 1. Bueno, en esta oportunidad lo decía pues en la antesala, me voy a quedar con la mascarilla por una razón de bioseguridad, pero me avisan pues si la mascarilla interfiere con la calidad de audio. Bien, estamos en la elaboración del anteproyecto de investigación y específicamente del capítulo 1. En la clase anterior estuvimos viendo cómo va estructurado el capítulo 1 y quisiera pues a manera de retroalimentación que cualquiera de ustedes que tenga el valor, por favor, abra su cámara y dígame cuáles son los elementos, cuál es la estructura que lleva el capítulo 1, literal A, literal B, C y D, por favor. ¿Quién de ustedes desea hacerlo? Ok, Juan Torres, adelante. Va, primeramente en el iterar A está la situación problemática. El iterar B, el enunciado del problema. El C, los objetivos de la investigación. Y por último, el D, contexto de la investigación. Y finalmente el E, que es la justificación. Excelente, muy bien, Juan Torres. Excelente, te lo agradezco mucho. Definitivamente me encanta pues que lo digan con esa seguridad, con esa propiedad, porque es importante pues de manera teórica saber cuál es la estructura para luego pues ir desarrollándola. Naturalmente podríamos detenernos precisamente pues a especificar cada uno de los apartados. Yo solicité a uno de los grupos, la razón por la cual se lo solicité a ellos, es que ellos me enviaron desde el pasado domingo por la noche, ya algo tardecito, pero tranqui, no hay problema. Me enviaron su avance del capítulo 1. De hecho, casi lo tienen listo. Y entonces yo pedí de favor que lo compartieran con el grupo. La razón pues es precisamente que ustedes puedan ir viendo otros ejemplos y qué mejor pues que aquellos que son el producto del trabajo de los grupos, de los subgrupos, digamos, de esta sección 2 de Metodología de la Investigación Científica 1, para poder ir elaborando. Entonces, nada más la idea es que ustedes puedan observar. Ahora, yo quiero mencionarles y quiero aclarar, quiero especificarles que ustedes, como futuros investigadores, deben de tomar con madurez precisamente las observaciones que se les hacen. Quiero comentarles que lo normal es que cuando tú desarrollas un anteproyecto o una investigación como tal, ya sea la comisión evaluadora o los asesores, te hagan observaciones. Estas observaciones siempre van orientadas precisamente a fortalecer el documento. De hecho, cuando yo hice mi tesis de pregrado, de licenciatura, me hicieron observaciones, tal y como se las hago a ustedes. Cuando hice mi anteproyecto de la maestría en metodología de investigación científica, pues también me hicieron observaciones. Yo incorporé las observaciones y me enteré pues que muchas de ellas iban encaminadas a fortalecer el trabajo, pero tampoco no puedo negar que un par de ellas estaban un poco despistadas, pero tuve que llegar como un punto intermedio, ¿verdad? Justificar por qué no hice unos cambios y por otro lado, a pesar que no quería ceder y aplicar otros cambios. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que cuando ustedes hagan la entrega final de su actividad, siempre irán saliendo observaciones. No es, digamos, como en las actividades en otras asignaturas, que tú haces, por ejemplo, te dicen hacer un mapa mental, lo haces, lo entregas y ahí terminó. En el proceso investigativo es diferente, vamos mejorándolo, vamos fortaleciéndolo en el camino. Ya verán cómo ustedes, cuando pasen del perfil de investigación a su capítulo 1, van a ver unos cambios drásticos, pero el resultado de estos cambios será que su investigación irá pues tomando realmente una estructura muy buena, muy sólida, muy coherente. Así que realmente en la clase de hoy solamente quiero hacer 3 cosas. La primera de ellas, quiero compartirles cómo van a citar en modo Vancouver, porque es la parte que todavía no hemos visto. Y número 2, quiero por favor también que revisemos rápidamente
lo vamos a hacer aquí en público. Yo no se los había dicho al equipo, pero hoy lo hago mención. De todas maneras, ya mandaron el documento a todo el grupo y ya todos lo pudieron ver. Entonces, que tenga observaciones no significa que el trabajo está mal hecho. Por el contrario, está siendo muy bien estructurado, que se van agregando otros elementos. Así que ese es como el segundo apartado. Repito, número 1, vamos a ver cómo citar en modo Vancouver. Número 2, vamos a revisar el capítulo 1. Obviamente que esto todavía es un preliminar sobre el tema que en este momento se llama el estilo de vida y la obesidad en los estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología. Y obviamente pues esto no va encaminado para hacer sentir mal al grupo ni nada por el estilo, por el contrario, porque es el primero que me llegó y lo veo pues que lleva muy buen camino la configuración del documento. Entonces esos dos criterios los utilicé para poder utilizarlo. Y el tercer elemento que quiero compartir pues es mencionarles que necesitamos pues seguir avanzando en las actividades evaluables. Ya califiqué lo que son los perfiles de investigación, ustedes pueden verlo. Cuando califico uno, porque son actividades grupales, pues la calificación va para todos. Cuando un estudiante sube la actividad, se le sube a todos y cada uno de ustedes. Así que ojo ahí, espero me comuniquen. Si algún miembro del equipo de verdad se desaparece y cero colaboración, pero de verdad cero colaboración, pues con esto no les estoy animando a que haya fricción ni conflictos en el grupo, sino que simple y sencillamente pues saber que cuando ustedes citen a una reunión de trabajo, y no lo digo por nadie en particular porque no he hablado con nadie ni nadie me ha puesto queja, pero yo sé cómo funciona esto. Cuando el líder o la mayoría pues convoquen una reunión de trabajo, por favor deben asistir. También se entenderá que en algunos casos pues hay situaciones particulares, pero cuando ha sido planificado, por ejemplo, si ustedes me dicen reunámonos hoy a las 5, posiblemente les diría que no, pero si ustedes me dicen reunámonos el viernes a las 5, entonces, y yo les confirmo, tengan la certeza pues que ahí voy a estar. Bien, comencemos entonces. Quiero compartir con ustedes esta presentación que de hecho está ahí en el campus. Está en el campus. Solo por favor me confirman que la pueden ver. Sí, Lick, se visualiza. Excelente, gracias. Bien. Básicamente, pues, el título, digamos, de esta actividad es citas en modo Vancouver. Repito, se trata de citas en modo Vancouver. Bueno, ¿y a qué hacemos referencia cuando hablamos de citas en modo Vancouver? Bueno, en primer lugar, tenemos que trazarnos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué son las citas en modo Vancouver? Esta es una buena forma de poder arrancar pues con el tema de esta tarde. Quiero comentarles que las investigaciones científicas, naturalmente, pues estas son redactadas con algunas ideas propias de los investigadores, de los autores, pero también es bien cierto que estos documentos llevan muchas otras citas bibliográficas. ¿Por qué? Porque así lo demanda, así lo requiere el método científico. Por ejemplo, en planteamiento del problema, como veíamos en la clase anterior, uno de los elementos que debe ser incluido en el planteamiento del problema son los breves antecedentes del problema. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, lo que es estilos de vida y sobrepeso y obesidad, y lo pongo otra vez a colación porque es el tema que ya está en mis manos, ¿verdad? Calientito, recién salido. Entonces, en el planteamiento del problema, el primer párrafo, y por favor vayan tomando nota porque ustedes lo van aplicando a sus estudios. El primer párrafo tendrá que ver con la prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Porque si voy a presentar un problema, primero lo presento de manera global y luego lo presento de manera específica. Repito, si voy a hablar del sobrepeso y obesidad, entonces el primer aspecto es, yo voy a decir en 1 o 2 párrafos cuál es la prevalencia, cuál es la estimación, cuáles son los porcentajes de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Pero luego me focalizo en el continente americano y luego digo que, según un estudio realizado por la OMS, por decir algo, ¿verdad? O cualquier otra institución, en Latinoamérica se estimó que para el año 2019 hay un total del X porcentaje de población con sobrepeso y obesidad. Y luego lo delimito más a la región centroamericana. Y digo que en Centroamérica el problema de sobrepeso y obesidad
está establecido en X porcentaje y luego lo aterrizo en la población salvadoreña. Y entonces digo que en El Salvador, según un estudio, el sobrepeso y la obesidad pues ronda o oscila X porcentaje. Ahora, el investigador cuando hace la cita de los antecedentes puede encontrarse con 3 escenarios. Primero, que encuentre información valiosa de forma rápida. Segundo, que se le dificulte encontrar información sobre estudios previos sobre ese tema, porque a veces sucede. Si bien es cierto, en muchos temas hay antecedentes o información previa, pero también es cierto que en otros temas, en otros estudios, no necesariamente pues hay una gran cantidad de estudios previos que permitan pues precisamente poner en contexto la situación. A veces pasa que no. Y también otro aspecto que suele suceder es que a veces, si bien es cierto, se encuentra información, pero se vuelve dificultoso el poder conseguirla. Eso pasa muchas veces. Muchas veces, repito, hay acceso fácil a información sobre el tema que estamos estudiando, pero muchas veces no es así. Y esto pues porque el proceso investigativo puede variar, ¿verdad? Bien, entonces, el punto es que cada vez que nosotros citemos, por ejemplo, la prevalencia a nivel mundial sobre las variables que estoy estudiando, tenemos que hacer citas bibliográficas y tenemos que hacerlas de modo correcto. Quiero comentarles que hay diferentes normas o estilos para poder citar en una investigación. Acá yo les presento, digamos, los más utilizados y nos vamos a quedar pues con los más utilizados en El Salvador, en la Universidad Evangélica y en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, están unas que se conocen como las normas ISO 690-2010, que puede aplicarse en cualquier disciplina, es decir, cualquier carrera. Está el estilo APA, que en este caso son unas siglas, ¿verdad?, de la Asociación Psicológica Americana, que es utilizado en psicología, en educación y en las ciencias sociales. En APA, precisamente, pues, es en estas carreras que se utiliza este tipo de forma de citar. También está una que se llama la guía de estilo MLA, que se emplea en ciencias sociales, en humanidades, en lengua y literatura. Está el estilo Vancouver, que se utiliza fundamentalmente en biomedicina. Y acá pues entonces está la justificación de por qué ustedes van a utilizar el estilo Vancouver, porque se utiliza fundamentalmente en las áreas de la salud. Eso se diferencia en relación a los estudios relacionados con la medicina con otros estudios. Esto no significa que los médicos solo van a estudiar en el área de la salud. Lo lógico es que lo hagan en esa línea, pero también recuérdense que la salud tiene una gran cantidad de áreas donde se puede aplicar. Y por ejemplo, hay de pronto médicos trabajando en las áreas educativas, hablando en términos de investigativos, entonces pueden citar de otra forma. Pero para efectos de esta clase lo vamos a hacer en modo Vancouver. También está la guía de estilo de Chicago, que se aplica en historia, en humanidades, en arte y literatura y ciencias sociales. Está el estilo Harvard, que es empleado en física y en las ciencias naturales y sociales. Está también la guía de estilo CSE, que se utiliza en las áreas de biología, en ciencias de la naturaleza. En este tema, te vamos a describir las características de uno de los principales estilos de citas del ámbito biomédico. Estamos hablando pues de, obviamente, el estilo Vancouver. Bien, voy a avanzar entonces en la diapositiva y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve citar en modo Vancouver y para qué sirve citar en modo APA? Quiero comentarles que en esta universidad solamente se cita de dos formas. O se cita en modo Vancouver o se cita en modo APA. A ver, alguno de ustedes, por favor, que abra su micrófono y me confirme en cuáles son los dos estilos que se citan acá en la universidad. El estilo Vancouver y, perdón, y el estilo APA. Ok, me lo vuelve a mencionar la persona que quería participar, por favor. En formato Vancouver y en formato APA. Muchísimas gracias para ambas. Definitivamente, estos son los estilos o los formatos a través de los cuales se citan. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo realicé mi anteproyecto de investigación de mi maestría,
yo había hecho las citas en modo APA. Uno, pues porque soy psicólogo, ¿verdad? Como mi, digamos, mi carrera, se llama mi pregrado, ¿verdad? En este caso. Por lo consiguiente, pues el tema también que yo estaba estudiando tenía que ver un tanto con la ciencia psicológica. De hecho, tenía que ver mucho. Pero también es cierto que el tema que había propuesto estaba relacionado con la salud. Solo que en este caso, pues no era la salud, digamos, física, sino la salud mental. Porque yo estaba estudiando, en este caso, pues la ansiedad, ¿verdad? Era una de mis variables, la ansiedad. Y entonces, a raíz de eso, cuando la comisión evaluadora, cuando yo fui a defender, ¿verdad? Mi anteproyecto, la comisión evaluadora, uno de los miembros de la comisión evaluadora, tuvo a bien, pues, que mi modo de citar mi anteproyecto tenía que pasar de APA a Vancouver. Y créanme que no es fácil. De hecho, es muy dificultoso. Naturalmente, hoy hay herramientas que nos sirven a poder citar de forma más rápida, pero aún así estas herramientas, si bien es cierto, tienen un nivel de precisión, pero esta precisión todavía no roza el 100%. Por lo tanto, hay que hacerlas a mano, a pie. Por ejemplo, en Word, la ventaja es que el modo APA sí te lo permite poder citarlo. Pero en el modo Vancouver, a pesar que aparece la opción, pero no es cierto. Yo una vez lo quise sistematizar con una aplicación que se llama Mendel. Con esto no estoy diciendo que no funciona. A lo mejor yo no la utilicé bien. A lo mejor el grupo investigativo que también la utilizó como una segunda experiencia no lo hizo bien, pero el punto que quiero llegar es que no funcionó. Luego lo hice con otro y sí, pues funcionó, pero tuve que descubrir cuáles eran los aspectos que tenían que ver. Eso se lo voy a enseñar un poquito más adelante. Bien, ¿para qué sirven entonces? Ok, por favor, necesito una relatora nuevamente esta tarde. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor? Yo, Ok, ¿cuál es su nombre? Astrid Nieto. Ok, Astrid Nieto, le voy a hacer una pregunta, por favor, y me responde. ¿Para qué sirven este formato Vancouver? Sirve para evitar plagio, reconocer el trabajo de otros autores, facilitar al lector que pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo y otorgar consistencia y credibilidad al contenido. Muchísimas gracias. ¿Ustedes saben qué es el plagio? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es el plagio? Obviamente estamos hablando en el contexto científico, en el contexto de educación. ¿Qué es el plagio? Es como copiar, por decirlo así, de un formato la información y, por decirlo así, como robarlo. Ok. Vean que son dos condiciones diferentes. Una situación es copiar y otra cosa es robar. En el sentido de que si copias, pero decís que, por ejemplo, supongamos que la señorita Nieto hizo una investigación. Bueno, de hecho la está haciendo, no suponemos, la está haciendo, la terminó y la van a publicar. Entonces de pronto viene alguien más y comienza a hacer otro estudio y cita la investigación que está realizando la señorita Nieto junto con su equipo, pero puede copiar la información, pero al pie de página decir quién es el autor. Entonces esto deja de ser una copia y se vuelve una cita bibliográfica. Pero si está robando la información, entonces sería que tome el texto que ella ha escrito en su estudio y que lo pegue como que si son ideas de ella. Entonces el plagio precisamente pues tiene que ver con eso, tiene que ver con plagiar, tiene que ver con tomar una información que no es tuya y utilizarla como que si fuera de tu autoría. Entonces, el modo Vancouver permite precisamente evitar el plagio. Ok, dice Scarlett acá, tipo extraer información de otro autor y no reconocer su trabajo, sino mostrándolo como propio. Exacto. Fíjense que yo en la práctica me he dado cuenta que la gente cometer plagio, ya sea pues de manera intencionada, pero también puede cometer plagio por ignorar las formas correctas de cómo citar. Y quiero comentarles que la proporción de personas que comete plagio por ignorar cómo se debe citar correctamente otra información no es muy baja. Hay muchas personas que lo hacen, ¿ok? Me encanta porque están participando y yo no he tenido que invitarlos a que lo hagan, eso me fascina. Ok, dice, ok, ajá, vaya, está bien, Arevalo, no hay problema. Si por A o B razón, pues no se estabiliza y revisas en periodo diferido
la clase, no hay problema. Entonces, te sirve para evitar plagio, pero también te sirve para reconocer el trabajo de otros autores. También sirve para facilitar al lector que pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que puede encontrarlas en la red. Ok, entonces también para eso sirve. Sirve también para otorgar consistencia y credibilidad al contenido. Por ejemplo, yo revisaba el documento que han escrito. A ver, aquí aparecen Angie Amaya, Isis Arevalo. No los voy a leer todos. Me salto algunos. Silvia Iraeta, Daniela Pleites, Juan Torres. Y bueno, y la última que aparece en la lista, Emily Zelaya, por el orden de apellidos. Y obviamente hay otros más que son parte del grupo. No es que no lo mencionen, no porque no tengan la misma importancia que el resto, solo para no leerlos todo, pero todos son importantes. Entonces es precisamente cuando ellos comienzan, me encanta porque hay una parte donde en la situación problemática, de hecho en el segundo bloque, que después lo vamos a ver, me encantan porque dicen, según la OMS, la obesidad se considera una epidemia global, dice, lo cual ha contribuido al trastorno metabólico, y siguen diciendo, a ese párrafo que está casi perfecto porque lo único que le falta es agregar la cita. Si agregan la cita, ese párrafo queda, como dice un amigo mío, queda uva. No sé cómo dirán ustedes ahora, pero así dice mi amigo. Entonces, cuando ustedes agregan la cita, eso le otorga consistencia. Eso le otorga credibilidad al contenido, porque es la Organización Mundial de la Salud quien está diciendo esa afirmación. Preguntas sobre para qué sirve las normas de citación Vancouver. Si no hay preguntas, díganme todo claro, todo súper bien, etcétera. Todo claro. Todo claro. Perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ok, por favor. Señorita Nieto, estilo Vancouver. El estilo de los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas más conocidos como estilo Vancouver es un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el ámbito de las ciencias de la salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias bibliográficas. En 1978, los principales editores de revistas médicas se reunieron en Vancouver, Canadá, con el propósito de establecer unas directrices comunes sobre el formato que deberían tener los manuscritos enviados a sus revistas. Este grupo, que llegó a ser conocido como el Grupo de Vancouver, creció y evolucionó hasta convertirse en el International Committee of Medical Journal Editors, que publica desde 1979 estos requisitos con el título de Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Semuteolic. Ok, gracias. Perdón, ya va media hora hablando. Les decía que esta lámina no se pudo haber leído mejor. Está perfecta la lectura. Y luego agregaba que esta misma lámina, valga la redundancia, junto con la anterior, precisamente pues expone cuál es la razón o cuál es el sentido de poder citar en modo Vancouver. Hay una gran cantidad de investigadores estudiando diversos temas relacionados con la salud en diferentes continentes, en diferentes países. Entonces, hay que de alguna manera estandarizar o hacer uniforme. Y de ahí pues surge entonces precisamente la necesidad de crear este estilo Vancouver, que tiene que ver con un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el ambiente de las ciencias de la salud, entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias bibliográficas. Entonces, ahora tengo algunas preguntas para ustedes. ¿En qué año surgen los principales editores de revistas médicas? ¿En qué año se reunieron en Vancouver? Alguien tiene abierto el micro y se oye que está tecleando, ¿verdad? Ok, a ver, ayúdenme, ya sea en el chat o por el micro. En 1978. Muy bien, excelente. ¿Y a dónde se reúnen? ¿En qué país?
Canadá. En Canadá. ¿Y sabían ustedes que Vancouver, qué es? ¿Es un puerto? ¿Es una ciudad? ¿Qué es? ¿Un municipio? ¿Qué es? Ciudad. La ciudad. Es una ciudad, correcto. Entonces, de ahí pues surge el nombre de las normas Vancouver, porque en 1978 se reúnen en la ciudad de Vancouver, en el país Canadá. Y entonces dice que este grupo llegó a ser conocido como el Grupo Vancouver. Creció y evolucionó hasta convertirse en este comité internacional de publicaciones y ediciones, ¿verdad? Médicas. De ahí pues entonces donde surge precisamente ese estilo Vancouver. Seguimos avanzando y entonces aquí vienen algunos aspectos importantes. A partir de ahorita vamos con, observemos esta parte acá, las consideraciones importantes. A partir de este momento las llevamos a cabo, ¿ok? Vamos a leer entonces el primer párrafo y hacemos una pausa. Adelante. Las citas deben ser numeradas consecutivamente en el orden en que aparecen en el texto. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el período de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Esta etapa se trata de la transición más importante en la vida del ser humano, caracterizada por diferentes cambios en el estilo de vida, tanto económicos, culturales, sociales y psicológicos. Excelente. Entonces, realmente me acabo de dar cuenta que pedagógicamente no le puse esta lámina de ejemplo, ¿verdad? Porque de hecho este es un ejemplo de cómo vamos a citar en modo Vancouver. Y tal y como dice este título, las citas deben ser numeradas consecutivamente en el orden en que aparece en el texto. Y vuelvo a referirme a este grupo, porque este grupo, de hecho, aunque todavía no han numerado las páginas, pero en la página donde está el planteamiento del problema, en el último, digamos, bloque, ahí ponen una forma de citación, ¿verdad? Entre paréntesis exactamente ponen número 1, 2, 3 y 4 y que casi le aciertan. Así que cuando estaba leyendo el primer, segundo y tercer párrafo dije, le falta la cita, pero al final vi que se la agregaron. Bueno, de hecho, muy bien porque tienen la idea. Esta lámina que ustedes ven acá es la forma como deben de citar correctamente en sus estudios. Entonces, naturalmente, si ustedes comienzan citando en el planteamiento del problema, allí tendrá pues que ir la cita 1, luego la cita 2 y es un correlativo, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos de ustedes tal vez en un momento me van a preguntar y de hecho si no lo hacen, yo me los anticipo y se los digo. ¿Se puede citar en la introducción? La respuesta es sí. Luego de ahí puede surgir otra pregunta. ¿Se debe citar en la introducción? Pues no hay una regla que sí debes o no debes, pero algunos lo hacen, otros no, ¿verdad? Así que, repito, si en tu introducción haces la primera cita, entonces allí deberá de ir la referencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo se cita. Entonces, al final, cuando el lector está leyendo el estudio y dice, aquí la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, está hablando de la adolescencia, ¿verdad? Porque solo es un ejemplo. Y dice que es un periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Está entre los 10 y los 19 años. Así que si tú estás en el rango de 10 a 19 años, eres un adolescente. Repito, si estás en esa edad de 10 a 19 años, eres un adolescente. Si tienes menos de 10, pues eres un niño. Y si tienes más de 19, ya eres un joven adulto. Bien, entonces, el punto es que el primer párrafo está citado. Y ahora, por favor, leemos el segundo párrafo a nivel global. A nivel global, el riesgo de muerte materna se duplica en madres más jóvenes de 15 años en países de ingreso bajo y mediano. Las muertes perinatales son un 50% más alta entre recién nacidos de madres menores de 20 años comparado con los recién nacidos de madres de 20 a 29 años. Perfecto, gracias. Y vemos que tiene pues también la cita. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de ideas del autor, sino que se trata de ideas de otros autores. Al final,
de su anteproyecto y también de su informe final, cuando estemos en métodos 2, Dios así lo permita, ahí irá de esta manera ordenada las referencias bibliográficas. Y cualquier persona que desee validar esto que dijiste acá, solo le da clic al enlace y ahí pues perfectamente puede validar lo que tú has dicho. ¿Preguntas sobre esta primera lámina de consideraciones importantes? Si no, avanzo. De mi parte todo claro. Excelente. Vamos a avanzar entonces. Pautas para la redacción de las referencias bibliográficas. Por favor, vamos a leer. Cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos obligatorios: autor, título, editor, lugar y fecha de publicación. Otros apartados como la extensión, autores secundarios y localización del documento son, en general, opcionales. Ok, nos detenemos ahí. Perdone que no le avisé. Ok, analicemos esto. Dice, cada referencia contiene normalmente los siguientes elementos obligatorios: autor, título, el editor, el lugar y la fecha de publicación. Otros apartados como la extensión, autores secundarios y localización del documento son en general opcionales. Ok, vamos a leer entonces ahorita el segundo y el tercer párrafo. Adelante. Se incluirán los nombres de los autores en el orden en que aparecen en el texto, comenzando por el apellido del primer autor, seguido de la inicial o las iniciales del nombre. Adelante. Debemos de incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma y la expresión et al o en others. Perfecto, gracias. ¿Cuál es su nombre completo, señorita Nieto? Astrid Rebeca Nieto Carrillos. Vaya, nuestra relatora esta tarde se llama Astrid Rebeca Nieto Carrillos. Carrillos me dijo, ¿verdad? Sí, Ok, sí. perfecto, gracias. Supongamos entonces que ella ha hecho su publicación. Entonces, de acuerdo a estas normas, ¿cómo deberá de ir la forma en que se cita? Dice, se incluirán los nombres de los autores en el orden en el que aparecen en el texto, es decir, en la investigación, comenzando por el apellido del primer autor, seguido de la inicial del nombre. Entonces, para este caso, sería Nieto, ¿verdad? Coma, A. Y luego, pues, los demás autores. Supongamos que yo fuera parte también del equipo, luego sería Barahona, coma, B, V en este caso. Bueno, y supongamos que, como ahorita no tengo exactamente con claridad quiénes son el resto del equipo, pero por ejemplo yo aquí tengo en los participantes a Abigail Laínez Alvarado, entonces la siguiente sería Laínez, coma, A. Y luego pues voy a bajar rápidamente, aparecería digamos Almendares, coma, F, que es Fernanda. Y para finalizar los ejemplos, aquí tengo también conectada a Gabriela Duarte, entonces sería Duarte, coma, Gabriela. De esta manera se estarían citando. Ya vamos a ver unos ejemplos claros. Ahora dice que debemos de incluir los nombres de todos los autores independientes de su número. Oigan bien, todos los autores independientemente de su número. No obstante, si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir los 3 o los 6 primeros seguidos de una coma y la expresión et al o en others. Generalmente utilizamos et al, ¿verdad? Por ser pues en castellano, como casi siempre se escribe. Ya vamos a ver los ejemplos, pero sí es importante que les diga esto. Es fundamental citar a todos los autores para no caer en plagio. Pero si, como en el caso de ustedes, los grupos de autores son grandes, entonces, por ejemplo, 10 autores, solo podemos citar 3 o 6 y agregamos et al y ya se sabe que hay otros autores más. ¿Preguntas sobre cómo utilizar este et al? Por lo menos ahorita teóricamente lo estamos explicando. Ya lo vamos a ver con ejemplos. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O vuelvo a explicar? Ustedes me dicen. Todo claro, Lito. Todo claro. Va, perfecto. Muy bien. Bien. Ok. Solo dame un segundito.
Ok. Un compañero había levantado la mano. No sé si tenía Perfecto. alguna duda. No logré ver. Gracias por avisar. A ver, ¿quién había levantado la mano? Por favor, con confianza. Yo fue. Adelante. ¿Tiene que ser siempre en inglés o se puede poner en español? Regularmente se utiliza et al. Regularmente. Casi nunca se usa en others. A no ser pues que el documento esté escrito pues en el idioma inglés. Sí, muy Ok, buena gracias. pregunta, Ricardo. Gracias. Bien. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas sobre este apartado? ¿O avanzamos? Ok, vamos a avanzar entonces. Bien. Ok. Avanzamos. Y entonces decimos lo siguiente. Pautas siempre, ¿verdad? Para la redacción de las referencias bibliográficas. Debemos de incluir los nombres de todos los autores independientemente de su número. No obstante, lo acabamos de decir, ¿verdad? Si queremos limitar el número de autores que aparecen en la referencia, podríamos incluir 3 o 6, 3 o los 6 primeros, seguidos de una coma y la expresión et al. Y aquí podemos ver, miren, el ejemplo. Tenemos este estudio donde hay una gran cantidad de autores. Miren, apellido, nombre, coma, apellido, inicial de primer nombre, coma. Me parece que yo les dije hace un momento el ejemplo apellido, coma y primer nombre. Pero esa es la forma que se utiliza en APA, así que ahí me retracto y corrijo. En modo Vancouver, en modo APA es, por ejemplo, Barahona, coma, Vladimir. Pero en modo Vancouver es Barahona, luego B de Vladimir y coma. Entonces, de esta manera es. Pero el ejemplo que estoy presentándoles acá es precisamente cuándo y cómo poder citar, utilizar el et al. Es cuando se trata de muchos autores. En este caso, cuando sobrepasa, digamos, un número importante de personas que precisamente pues son parte de los autores de una investigación. Y ahí ustedes pueden observar precisamente cómo se utiliza el et al. Podemos ver acá en este segundo párrafo, ¿verdad? Aquí dice que aparece Rastan, S, O, T, Kierman, A, y luego dice et al. Y luego viene pues el nombre de la investigación. ¿Ok? Y luego pues el año de su publicación. Ok, y aquí podemos ver otro segundo ejemplo. Tenemos acá a Gómez Torres. Si se fijan acá, han incluido las dos iniciales, ¿verdad? De sus dos nombres. Coma, Avilés, inicial del primer nombre, coma. Serían dos autores. Con Girela, JL son 3. 4 con Murcia. Fernández, Colom 5. Romeo 6. Y luego et al. Y luego pues el nombre de la investigación. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Ok, como ustedes van a citar otros estudios, la mayoría de ellos tendrán que ser, por ejemplo, artículos de revista, artículos científicos de revista. ¿Por qué? ¿Por qué no se citan? ¿Por qué no se citan otras fuentes? ¿Acaso no pueden citarse otras fuentes? Pues la respuesta es sí. Pueden citarse otras fuentes, pero la ventaja de citar artículos científicos es que son investigaciones recientes, son investigaciones actuales. Los resultados de las investigaciones, por ejemplo, de los últimos 10 años sobre un tema en particular no son los mismos que otras investigaciones. Si estoy estudiando la prevalencia de sobrepeso y obesidad, naturalmente los estudios recientes me van a dar información más actualizada y más veraz en relación a hace años atrás. Por ejemplo, perfectamente se podría llevar a cabo un estudio relacionado con el sobrepeso y obesidad durante la pandemia, porque algo ha sucedido durante la pandemia. Naturalmente, hablar del sobrepeso a veces no es agradable,
por los estereotipos, por lo que querramos, pero una gran cantidad de personas ha incrementado su peso corporal, incluso ha sobrepasado, digamos, los estándares a entrada a sobrepeso o algún tipo de obesidad en relación pues al hecho del confinamiento, de estar, por ejemplo, en la casa la mayor parte del tiempo. Entonces, acá vemos la estructura, cómo se debe citar un artículo de revista que lo han conseguido en internet. Veamos la estructura. Va el apellido principal. Luego pues aquí naturalmente van los autores, ¿verdad? Luego de los apellidos principales va el nombre abreviado de la revista, que es decir, pues la revista que permitió la publicación de este estudio. Va entre corchetes internet porque da de notar que se obtuvo en la web. Y luego va la fecha de publicación. Es importante mencionar que los meses deben de ser abreviados y se abrevian con las primeras 3 letras. Por ejemplo, ¿cómo abreviaríamos enero? ¿Cómo lo abreviaríamos? N. ¿Correcto? ¿Cómo abreviaríamos agosto? AG. ¿Cómo? AEGO. Correcto, ¿verdad? Lo abreviaríamos con las primeras letras. En este caso es DIC de diciembre, el año 2012. Y aquí también entre paréntesis, entre corchetes, perdón, se pone cuándo fue citado. Citado el 22 de septiembre del 2017. Y aquí aparece el volumen porque muchas veces hay diferentes tomos o volúmenes en que se presentan las publicaciones. Y aquí se dice dónde estará disponible, que en este caso es el URL, ¿verdad? La dirección electrónica. URL. Y también, en este caso, también se incluye el número de edición de esta revista, ¿verdad? Y las páginas. ¿En qué rango de páginas se encuentra la información que estamos citando? Para este caso, pues 1008. Entonces, dependerá lo que tú estés citando, así será la forma como lo vas a referenciar. Voy a repetir eso. Dependerá el tipo de documento bibliográfico, de artículo, el cual tú estés consultando, de esa manera lo vas a citar. Generalmente se citan mucho los artículos de revista en internet. Y yo quiero desde ya enseñarles lo siguiente. Las páginas web, si bien es cierto, algunas investigaciones la contienen, pero no se recomienda citar páginas web. ¿Por qué? Porque regularmente las páginas web no han pasado por un proceso, digamos, un filtro para poder, por ejemplo, en este caso, desvirtuar que lo que se está publicando tiene o no tiene carácter científico, mientras que las investigaciones, o sea, los artículos científicos son, digamos, el resumen de las investigaciones hechas. Ahí van a ver que cuando estemos en método 2, después que ustedes elaboran todo su estudio investigativo, está terminado y aprobado, los investigadores pueden elaborar un artículo de revista científica, que básicamente se trata de un extracto de todo la investigación, pero lleva lo más esencial, que puede ser entre 8 o 20 o 16 páginas, y a eso se le llaman pues como artículos de revista en internet porque han sido publicados. Ahora, naturalmente, esto lo aprendemos a hacer en la medida que lo practicamos. Yo no les recomiendo, por lo menos ahorita, que utilicen algunos gestores en líneas, porque hay gestores. Me gustaría que por lo menos ustedes los escriban a pie, ¿verdad? Es decir, lo digiten ustedes, por lo menos los primeros, para que vayan conociendo la estructura y después pues pueden utilizar gestores. Así que ojo con esos detalles. Miren los artículos de revista. Este es artículo de revista, ¿a dónde? En internet. Estos son artículos de revista que no están en internet, sino en físico. ¿Ok? En primer lugar, pues van los autores, ¿verdad? Con sus apellidos iniciales de nombres. Martín Cantera, C. Córdoba García, R. Jane Julio, C. Si se fijan acá, se toman en cuenta los dos apellidos y la inicial del primer nombre. Y aquí se están utilizando el et al. ¿Por qué? ¿Por qué está utilizando et al? Lo acabamos de ver. ¿Alguien que me diga? Porque ya puso los 6 nombres.
Exacto, ¿verdad? ¿Y por qué habrán más? Si quiero saber cuántos son y quiénes, pues voy al documento. Gracias por tu participación. Excelente. Entonces, luego de citar los autores viene el nombre de la investigación. Ruidos adventicios respiratorios, factores de confusión. Luego viene el nombre abreviado de la revista, miren, MedClinic, ¿verdad? En este caso, entre paréntesis, la abreviatura, creo yo que es BARC, y viene la fecha de publicación, 1997, el volumen, que es el 109, el número de edición 16 y las páginas de donde se extrajo esa parte que se está citando, que está entre el rango de la 632 a la 34. Artículos de revista. Esto está duplicado, me parece. Sí, ¿no? Sí está duplicada esta lámina, no sé. Creo que ahí la asistente no se fijó. Bien. Ahora, hay otra cantidad de recursos que hoy se utilizan y son los libros electrónicos. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a leer cuál sería la estructura de cómo se citaría un libro electrónico? Por favor. Si gusta, yo le ayudo, Lick. Por favor, adelante. Ok. Autor o autores. Título de la página web. Internet. Lugar de publicación. Patrocinador del sitio web. Editor. Año publicado, citado, día, mes, año. Número de páginas. Disponible de este. URL. DOI, si está disponible. SHRP, DF, Proactive Acts Means Destroys a Case-Based Approach, Internet. New York. Springer 2012, citado 2 de noviembre de 2012. 85 páginas, disponible desde y aparece la URL. Ok, gracias, Grecia, muy amable. Entonces, esta es la forma de cómo se citaría correctamente. Esta sería la forma adecuada. El nombre de los autores, después el título de la página. Como se trata pues de un libro electrónico, va entre corchetes internet, lugar de publicación, el patrocinador del sitio web, editor, el año publicado y luego otra vez entre corchetes citado, el día, mes y año, el número de páginas, el disponible desde URL y DOI. Aquí quiero hacer pues una aclaración. El URL pues nada más tiene que ver con el hipervínculo, es decir, ¿dónde lo podemos encontrar? No hay problema, no se preocupe, señorita Nieto. Luego entonces quiero comentarles que para poder identificar algunas investigaciones se creó el DOI, que el DOI para tratar de explicarlo de forma concreta, de hacer una analogía, es como digamos el DUI para uno de nosotros. El DUI es el documento único de identidad. No hay un DUI repetido, no hay un número de DUI repetido. Y si lo hay, pues es un error. Entonces, lo que sucede muchas veces es que algunos sitios web, algunos links se cortan, ya no funcionan. Para eso, pues, modernamente se utiliza el DOI, que viene siendo como la forma de referenciar precisamente, pues, esta investigación. Y se entiende que el DOI permanece en la red de por vida. No importa pues si se rompe un hipervínculo, un URL, pero el DOI permite encontrarse en diferentes sitios, ¿verdad? Ahora, no todos los documentos que se citan tienen DOI, pero muchos sí. Y entonces vemos aquí ya aplicado cómo quedaría la forma de citar el libro electrónico. ¿Ok? Y ahí pues justamente Grecia nos hizo el favor de leerlos. Ok, aquí podemos ver el URL o el DOI. Para este caso es un URL, ¿verdad? Ok, preguntas sobre cómo citar libro electrónico. No, Lick. Excelente. Vamos a Yo, avanzar. Lick, Sí, adelante, dígame. únicamente quería que me recapitulara cómo era que identificábamos el DOI. Claro que sí. El DOI regularmente cuando buscamos en la red un documento científico, generalmente pues en el mismo artículo de investigación se dice cómo citar.
cómo citar en modo Vancouver, cómo citar en modo APA. Modernamente eso es lo que sucede. Y generalmente cuando esta investigación pues ya ha pasado por procesos, digamos, rigurosos, esta investigación se le asigna a un DOI, que viene siendo como, digamos, un dominio único de identificación, que es específico para esta investigación. Yo les ponía la analogía como nuestro número de DOI, que ningún número de DOI se repite, y si lo hay pues porque es un error, pero normalmente los DOIs no se repiten porque son documentos únicos de identificación. Entonces ese sería el equivalente al DOI. Es un número, porque yo les explicaba que a veces los hipervínculos, es decir, estos vínculos que nos llevan a los documentos, a veces algunos servidores por alguna razón quedan inactivos y nosotros decimos se rompió el vínculo, está caído, ya no funciona. Pero el DOI tiene la característica que si se rompió el vínculo en un servidor, pero está disponible en muchos otros más. Vamos a encontrar una gran cantidad de investigaciones que tienen DOI, pero también hay otras que no lo tienen. No sé si me di a entender. Sí, Lick, gracias. Ok, perfecto. Ahora miren, porque a veces de pronto vamos a citar el capítulo de un libro y no todo el libro. Entonces me ayudan con la lectura, ¿cómo quedaría, por favor? ¿Quién leería? Adelante, señorita Nieto. Ok. Capítulo de un libro electrónico. Autor o autores. Título del capítulo. Editor AA, editor BB. Editores, título del libro, internet, lugar de publicación, nombre del editor, año de publicación, citado, día, mes, año, páginas, número de páginas o capítulos, disponible en URL DOI si está disponible. Halpen BL Moral HE, prevención y reducción del consumo de tabaco en Berlan ED, Bravender T, editores, La medicina del adolescente hoy, una guía para el cuidado del paciente adolescente, Internet, Singapur, World Scientific Publishing Co., 2012, citado 3 de noviembre de 2012, capítulo 18, disponible en, y ahí aparece la URL. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera vamos a citar el capítulo de un libro. Yo sé que ustedes dicen, esto se está haciendo complejo. Sí, de hecho lo es. Yo repito, de hecho quiero comentarles que aquí ni siquiera vamos a ver todas las formas de citar, porque hay cómo citar páginas web, cómo citar, estos son cómo citar libros electrónicos, pero también hay formas como citar libros en físico, cómo citar capítulos de un libro en físico que varía. Es todo un mundo, es toda una gama, pero yo comparto con ustedes, digamos, los principales, los más utilizados. Y naturalmente yo no espero que a partir de la clase ustedes ya lo tengan automatizado, porque esto lo van a aprender a hacer hasta cuando lo estén llevando a cabo. Fíjense que con relativa frecuencia, los médicos en año social que están realizando sus investigaciones, que tengo el privilegio, ¿verdad?, el honor de asesorar desde algunos años atrás, algún tiempo, me doy cuenta pues que una de las problemáticas de las observaciones que me toca hacer es precisamente estas, que no han citado correctamente. Ahora, esto lo van mejorando conforme realmente el equipo investigador de verdad se sienta y comienza a hacer las correcciones. O cuando ya pues utilizan un gestor adecuado para poder hacerlos correctamente. Yo no recomiendo ahorita que utilicen gestores porque más me gustaría que ustedes lo aprendan a hacer. Yo sé que tal vez algunos dirán, hey, pero qué anticuado, para eso están las herramientas. Sí, yo creería que no soy anticuado, o por lo menos procuro estar, ¿verdad?, a la vanguardia, pero en términos pedagógicos conviene que lo hagas de esta manera. Una analogía de esto o un ejemplo sería que supongamos que ustedes tuvieran que aprenderse las tablas. Para eso están los celulares, las calculadoras, etcétera. Sí, pero es importante que ustedes lo sepan primero sin la ayuda de equipos electrónicos para después pues utilizar y apoyarse en estas herramientas. No es la única forma de aprender, pero sí es una de las más efectivas. Ok, vamos a avanzar porque el tiempo sigue su curso. Son las 5:05. Y por ejemplo, aquí tenemos las tesis. Adelante, por favor, señorita Astrid. Okay. Tesis, autores, título de la tesis, tesis doctoral en Internet, lugar de publicación, universidad,
año de publicación, citado día, mes, año, disponible en URL. Soto Ruiz MN, evolución de los estilos de vida relacionados con factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios de Navarra, tesis doctoral en Internet. Pamplona, Universidad Pública en Navarra 2016, citado 26 de octubre de 2016, disponible en y aparece la URL. Bello Dorta y la gamificación en prevención de riesgos laborales, una propuesta de intervención en el personal auxiliar de enfermería, trabajo final de máster en Internet, Barcelona, Universitat Politécnica de Catalunya 2015, citado 26 de octubre de 2016, disponible en y aparece la URL. Excelente. Yo creo que se explica sola, al igual que la anterior. Aquí está la estructura y aquí hay dos ejemplos de cómo hacerlo. Se van a dar cuenta que se va a encontrar con muchas tesis doctorales. Es decir, son investigaciones que están orientadas para poder conseguir el grado de médico. En este caso, se fijan que se trata de una tesis doctoral en el primer ejemplo, que es citada en Internet. Y en el segundo ejemplo se trata de un trabajo final de máster en Internet, es decir, de un estudio de posgrado, es decir, de maestría. Entendiendo, ¿verdad?, el pregrado como las licenciaturas, ingeniería, doctorados y los posgrados, pues tiene que ver con las maestrías. Ahora, como lo dije antes, yo no recomiendo que citen páginas web, por la razón de que generalmente esta información no pasa por filtros rigurosos investigativos, pero cuando ya se tiene experiencia en investigación y a veces no hay otros recursos para poder citar y darle coherencia y sustento a una idea, pues se puede hacer uso de la página web. Ahora, hoy por hoy, lo cual puede cambiar, por lo menos al 2021, no se recomienda, por ejemplo, los médicos en año social que están haciendo sus investigaciones, se les sugiere que no citen página web. De hecho, cuando citan página web, se les pone como una observación de que no está correcto la cita. Adelante, Grecia, ha levantado la mano. Sí, Lick, así como usted menciona, ¿verdad? Que no es muy recomendable citar una página web, pero sí es posible en caso, por ejemplo, que nosotros citáramos la página oficial de la Organización Mundial de la Salud o de alguna otra institución que sea la página oficial web de esta. Sí, porque estamos hablando de la OMS o la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Estamos hablando que tienen todo un equipo de investigadores y todo un equipo editorial. Pero, por ejemplo, no vamos a citar Wikipedia, ¿verdad? El Rincón del Vago. Y no sé, y otros más que hay por ahí. Porque carecen, pues, realmente de rigor científico y carecen de procesos rigurosos en cuanto a poder filtrar esa información. ¿Sí? Entonces, sin embargo, habrán excepciones, pero OMS, OPS, de hecho, estamos hablando del máximo ente, ¿verdad?, de salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. En esos casos particulares, sí, pero si ustedes se van a esas páginas, se van a dar cuenta que lo que van a encontrar son otros estudios que están publicados allá. En esos casos, pues digamos que en particular, pues sí. Ok, por favor, leemos la estructura de la página web. Ok. Autor o autores, título de la página, internet, lugar de publicación, nombre del editor, fecha de publicación, fecha de actualización, fecha de acceso, disponible en URL, pisterra.com, punto de atención primaria en la red, internet.la Coruña, pisterra.com, 1990, actualizada el 3 de enero de 2006, citado 12 de enero de 2016. Gracias. Ahora vean ustedes acá un dato bien interesante. Solo hago un paréntesis para aquellos que preguntan a qué horas voy a terminar. Yo calculo que en 10 o 15 minutos. Toda la clase sincrónica. Así que aguántenme un ratito más. Vean, aquí dice autores y vean cómo comienza. Fisterra.com. ¿Por qué no comienza con el nombre de los autores acá? ¿Por qué no aparece aquí, por ejemplo, Alvarenga Mario como autor? Vea. ¿Por qué no aparece... por ejemplo, a ver a quién más tengo acá. Cruz, Roberto. ¿Por qué no aparece aquí Navidad, Abigail? ¿Por qué?
Porque normalmente, perdón, porque normalmente, bueno, porque normalmente, por ejemplo, acá como aparece fisterra.com, es alguna organización o es un trabajo grupal o de alguna empresa. Gracias. A ver, ¿alguien más iba a opinar? Por favor, con confianza. A la persona que le quitamos el impulso. A ver, adelante, con confianza. ¿No? Bueno, se intimidó. Sí, definitivamente, ¿verdad? En este caso, pues se trata de un sitio web, de una página web, o se trata de la página principal de un sitio web. Por eso es que inicia, ¿verdad? Como autor el sitio web. Esa es la razón fundamental. Página web completa de inicio. Adelante, lo leemos. Ok, página web completa de inicio. Gene Ontology Consortium Internet. The Gene Ontology Consortium 2020, citado 5 de marzo de 2020, disponible en URL. Si no se conoce el año, poner la fecha de recuperación. Si no se puede asignar como autor a ninguna persona o institución, dejar el título como primer elemento. Gracias. Ese es otro rollazo de verdad, y no exagero, que sucede cuando citamos páginas web, que muchas veces no encontramos el título del autor. Por ejemplo, en una investigación que escribí, recuerdo que estaba hablando en la parte del contexto del estudio. Y entonces yo quería poner en realce que, si bien es cierto, hay países que invierten para que los investigadores científicos investiguen, también es cierto que hay otros países que invierten muy poco o nada. Y entonces yo ponía la referencia de cuál es el porcentaje que El Salvador destina para el rubro investigativo. Y no es porque no sea importante, sino que simple y sencillamente, pues, las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, no permiten tener otro rubro. ¿Ya? A mí me encantaría dejarles, por ejemplo, como tarea, ¿vea? Que ustedes investigaran cuál es el top 10 de países investigadores. ¿Cuáles son los 10 países, los primeros 10 países a nivel mundial que investiguen? Y eso pues yo sé que lo pueden hacer rápido y naturalmente ahí no van a encontrar El Salvador. Entonces cada país tiene ingresos anuales que se conoce como el PIB, Producto Interno Bruto. De toda esa plata totalizada en el Producto Interno Bruto, los países determinan un porcentaje para investigar. Entonces, para no perderme la idea sobre las páginas web, resulta que yo estaba citando una información muy importante porque decía qué porcentaje del PIB de El Salvador se utiliza para hacer investigación, ¿verdad? Y que solamente hacía referencia al 0.02% para investigación. Pero era una página web y tenía un dolor de cabeza porque no aparecía el año. Entonces puse la fecha de recuperación. No aparecía autor, pero puse el nombre de la institución, ¿verdad? Y entonces, por eso es que también muchas veces citar páginas web tiene este tipo de dificultad. Y como se trataba de un dato riguroso, era indispensable definitivamente citarlo. Porque yo recuerdo que era, me parece que era en la justificación. Yo decía algo así, que si bien es cierto, existen investigaciones relacionadas al tema que yo estaba investigando, que era un tema de salud mental, pero que estas investigaciones eran muy pocas y en todo caso, por hacer muy pocas, eran insuficientes para tratar de explicar o dar solución a la problemática. Y entonces yo estaba ahí de alguna manera justificando por qué era importante hacer mi estudio. Y esto que acabo de decir, ojalá me hayan captado la idea, porque ustedes podrían quizás ponerlo, que si bien es cierto, hay pocos estudios o hay muchos estudios relacionados a la variable en estudio, pero aún así el problema no ha sido resuelto y por lo consiguiente ustedes ven como importante llevar a cabo esta investigación. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice un orador, ¿verdad? Religioso que cuando termina sus sermones lo dice de esa manera. Dicho en otras palabras, esto que les acabo de decir, pueden ustedes retomarlo y ponerlo como una forma, un texto, un párrafo para justificar su estudio. Espero hayan comprendido.
Bueno, y para no hacer plagio, ¿verdad? A propósito, aquí están las referencias bibliográficas de dónde obtuve la información que yo les acabo de mencionar. Entonces, quisiera saber si hay preguntas, jóvenes. Sí, quizás no sería una pregunta referente al tema de cómo citar una norma de Vancouver, pero sí con el documento, ¿verdad? Quería saber qué tamaño de letra es el que quería y el estilo de letra. Ok, perfecto. Esa parte aún no se las he dicho, pero en todo caso es Arial 12 a espacio de 1.5, porque yo justamente después del primer avance les iba a mencionar esa parte. También aprovecho para mencionarles que yo les he subido un famoso librito azul, donde están las líneas de investigación. En ese libro azul aparecen en detalle todas aquellas dudas que tengamos, como por ejemplo eso, ¿verdad? El tipo de espacio, los márgenes, pero les adelanto que en todo caso es Arial 12 a 1.5 de espacio. Después de un punto y aparte, naturalmente, pues hay que dar un enter para dejar un espacio importante entre un párrafo y otro. Gracias por la pregunta. La verdad, muy pertinente a todo lo que estamos viendo. Ok, preguntas sobre Vancouver, preguntas sobre la forma de citar. Quisiera oír unas 3 reacciones y luego continuamos porque el tiempo ha avanzado. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven dificultoso? ¿Está yuca? ¿Está chivo o chido? ¿Vea? Como dicen los mexicanos. A ver, les escucho. A pesar que soy psicólogo, no sé cómo interpretar el silencio de ustedes. Bueno, yo de mi parte me parece una temática muy importante y primordial para nosotros como estudiantes e investigadores, ¿verdad?, de la materia. Y creo que no es tanto que sea dificultoso o que tenga un nivel de dificultad superior, ¿verdad? Sino de que es como neutro, simplemente es de ponerlo en práctica y a medida pasa el tiempo nosotros aprenderíamos, así como cualquier otro investigador, a emplearlos ya de una manera fácil. Sí, totalmente. Y no es lo mismo revisar un documento escrito por alguien que utiliza las normas Vancouver que alguien que no las ha utilizado. Se nota la diferencia. Es abismal definitivamente, porque esto le da carácter y le da rigor científico a tu estudio. Gracias. ¿Otra reacción más? Ok, dice Mario, quizás a lo mejor no es complicado, pero yo lo siento que es largo. Ja, 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 ja. Sí, de hecho no es complicado, no tiene un nivel de dificultad así que, wow, hiper macro, complejo, pero sí requiere ser muy minucioso. Aquí vengo con los perfiles de personalidad. Aquellos que tenemos rasgos obsesivos, no que tengamos un trastorno obsesivo de personalidad, sino que tenemos rasgos, características obsesivas, que queremos todo en su lugar, todo justificado. ¿Perdón? Los TOC, dice. Sí, no los TOC, porque esos ya son con trastorno, ¿ves? Sino que tenemos rasgo. Por ejemplo, todos en algún momento manifestamos rasgos de ansiedad, pero no es que tengamos necesariamente un diagnóstico de ansiedad o todos nos podemos andar con unos rasgos depre, ¿vea? Pero no es que tengamos un diagnóstico como tal. Lo mismo sucede en este caso, pues el ser obsesivo. Los obsesivos tienen esa característica, que se van a fijar en los detalles, en las comas, en los puntos y comas. Entonces, de ahí pues que los equipos de trabajo pueden complementarse. Y aquellos que son más minuciosos, pues pueden dedicarse precisamente a la revisión, a la redacción de las referencias. Pero quiero comentarte que no vaya a ser que en el examen parcial te diga que redactes un tipo de referencia. Así que lo mejor es que vayamos practicando. A ver, dice Leonardo, me parece que pienso que es importante saber cómo citar, pues cómo vivimos. Esto nos ayuda a dar validez a nuestro estudio y también darle el reconocimiento a los autores. Además, me pareció interesante que cada formato es para una determinada área de investigación. Así es.
Totalmente, muy acertado. Bien, vamos a terminar en 5 minutos. Yo les dije 10 más, pero vamos a revisar rápidamente el documento del grupo que a la cabeza está Angie Amaya. Me parece que la representante es Silvia Iraeta. Si por favor lo comparten. Vamos a hacer una revisión rápida que no va a demorar más de 5 minutos. Porque ellos ya entregaron su avance. Solo me confirman que lo tienen a la mano para presentarlo, por favor. Sí, lo tengo ya. Ok, vaya, vamos a hacer una revisión. No lo vamos a ir corrigiendo. Solo vamos a hacer una revisión de las observaciones que le he hecho. Ok, compártalo, por favor. Se ve. Ahí. Tengo mi micrófono cerrado. Por favor, nos vamos a la primera página. No, la primera página donde está la portada, por favor. Y abramos el zoom más para que pueda verse la página casi completa. Ok, nos ubicamos en la parte de arriba donde está el encabezado. Subamos un poquito más. Ok, observen Universidad Evangélica del Salvador, Facultad de Medicina, doctorado en Medicina. Y luego aparece el tema de este grupo, el estilo de vida y la obesidad en los estudiantes universitarios de la licenciatura en psicología. Bajamos, por favor. Universidad Evangélica del Salvador, Facultad de Ciencias Sociales, agosto-octubre 2021. Seguimos bajando ante proyecto de investigación presentado para su revisión y su aprobación. Luego vienen los estudiantes, los cuales están por orden de apellido alfabético, empezando con Amaya, siguiendo con Arévalo, Contreras, Cruz, González, Herrera, Iraeta, Martínez, Montepeque, Pleites, Rivera, Torres, Ventura y Zelaya. Y ahí está el bonito nombre del asesor, o sea, yo, ¿verdad? Es broma. Ok, seguimos avanzando. Hasta ahí vamos todo súper bien. Y la fecha, San Salvador, agosto 2021. Nos vamos ahí al contenido. Me encanta porque este grupo ya quiso comenzar a estructurar el contenido y está bien, es válido. Yo no se los pedí, pero está bien. Quiero comentarles que aprender a automatizar los contenidos en Word no es un asunto complejo, pero si no lo conoces te puede dar guerra, y sobre todo si estás a 15, 20 minutos de entregar tu documento. Esto pasa. Yo les pregunto a ustedes de manera sincera, ¿quiénes de ustedes no saben cómo hacer un contenido automatizado en Word? Y díganme, por favor, ahí en el chat, así con sinceridad. Bueno, veo que todos, ok, bien, perfecto, gracias. Por ejemplo, Andrea dice yo, ok, de hecho yo no podía. Llegué a la maestría y no podía. También Chia dice que no puede, Daniela tampoco, Henry yo. Ok, les agradezco por su sinceridad. Igual Mejía, Catherine, bueno, y otros más que no lo quieren decir. Y aquellos que han dejado conectada también su máquina y no están enfrente, vea, también, y que no saben hacerlo. Igual Alejandro Iglesias dice yo. Ok, perfecto, gracias por los que participaron. Entonces vean que ellos lo están haciendo, así que quienes no saben hacerlo, vayan practicándolo ya. Bajamos por favor a la siguiente página. Luego vamos a la contraportada, ¿verdad? Ahí está Universidad Evangélica del Salvador, autoridades, la rectora, la vicerrectora, el vicerrector de investigación.
la secretaria general, la directora de la escuela, y aquí dice eliminar. Entonces vamos a eliminar porque este es lo que sucede es que yo este formato lo tomé de un formato de mi maestría, así que si estuvieran en posgrado, pues este sería el formato, ¿verdad? Como ella era la coordinadora, de hecho ya no está, pues por eso le incluí, pero no, nada que ver. Y aquí naturalmente el nombre de la asesora sería asesor y ahí va mi nombre. Esa es la observación que tengo por esa página y que casi que tiene que ver pues con que yo di ese formato. Ok, seguimos subiendo. Ahora aparece el planteamiento del problema, miren, que no lo vamos a leer porque no es esa el objetivo. Ok, esos chequecitos es que ya lo leí y lo revisé. Aquí vean en el párrafo 3, aquí yo le pongo agregar la cita en modo Vancouver. Si esta es la primera cita, entonces aquí tendría que ir, ¿qué número tendría que ir aquí? Entre paréntesis. El 1. El 1, exacto. Pero si por ejemplo, vea, suba por favor en esta página, hasta donde aparece el título en esta página, planteamiento. Vaya, acá, por ejemplo, yo entiendo que este párrafo es texto de ustedes. Si no fuera así, se trata de una cita, entonces hay que ponerle 1 acá. Obviamente porque están hablando que según la OMS, entonces definitivamente no es texto de ustedes, es texto de un autor. Entonces, hay que agregar la cita. Bajemos por favor al siguiente párrafo. Lo mismo para esto, es por ello que dicha investigación se centra, si esto es de ustedes, no lleva cita, pero luego miren cómo lo hicieron ellas. El objetivo de este estudio es determinar el estilo de vida y cómo afecta dentro de la trayectoria. Ahora, esto es obvio que es un párrafo de ustedes, por lo tanto no debe de ir citado acá, porque es párrafo de ustedes, pero como no habíamos visto esta clase, así que es válido, no se preocupen. De hecho, me parece porque son la punta de lanza en el sentido que ya lo entregaron y es el primero que revisamos. Ahora, yo aquí les hago algunas preguntas para que ustedes lo puedan incluir en la situación problemática. Y les pongo aquí, ¿cuál es la prevalencia a nivel mundial? ¿La prevalencia de qué? De sobrepeso y obesidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está investigando? Estas son comillas, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia a nivel latinoamericano? ¿Y cuál es la prevalencia a nivel regional ISB, El Salvador? Entonces, esos párrafos tienen que estar insertados en este apartado con sus referentes, con sus citas, ¿verdad? Correctamente descritas. ¿Ok? Esta sería, digamos, pues la observación para esta parte. Sigamos, por favor. Luego viene acá una parte introductoria y acá yo les digo, yo les he enseñado que en este caso, pues la introducción la vamos a dejar para el final, pero como estamos aprendiendo, me gustaría que hagan el ejercicio, sabiendo pues que no será la introducción definitiva. Y ahí les pongo a hacer el ejercicio de escribir una introducción. Se van a estudiar los elementos que voy a llevar, que lo di en la clase anterior, y a partir de ahí intenten escribirla. Por favor, háganlo, que les va a ayudar, les va a servir. Ya cuando sean experimentados, la dejan para el final. Seguimos, por favor. Luego viene el enunciado del problema. Y aquí, para mí que es un asunto de redacción nada más. Dice, ¿cómo el estilo de vida puede generar problemas de obesidad en los estudiantes universitarios? Y ahí está, ¿ya? Entonces yo aquí nada más no estoy diciendo cámbienlo por esto, sino que valoren y razonen si a lo mejor pues terminan investigando cuál es la relación en estas dos variables. ¿Cuáles dos variables? El estilo de vida y la obesidad. Porque aquí dice cómo el estilo de vida puede generar problemas de obesidad. Entonces, pareciera que están insinuando cuál es la relación. Pues si es así, tienen que decirlo de manera clara, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre el estilo de vida y el sobrepeso y obesidad? Y ojo también con este detalle, porque todas las investigaciones que yo cité referente a su tema hablan de la obesidad, no hablan de la obesidad de manera separada, sino que todas incluyen sobrepeso y obesidad. Piénsenlo, porque si eso es así, entonces su tema debería de ser, ¿verdad? Estilo de vida, sobrepeso y obesidad. Entonces, para mí que no deberían de dejar de lado eso, porque ustedes no solamente van a investigar la obesidad. ¿Qué es lo que está previo a la obesidad? Está el sobrepeso. Recuérdense que hay una clasificación y en la clasificación van a encontrar, digamos, un peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2. Cuando vayan profundizando, se van a dar cuenta que esto es así. Y por eso es que ven entonces que los temas van variando un poco. Las variables se mantienen, pero la forma como van presentando los temas va cambiando. Y si no, pues hagan la búsqueda bibliográfica y se van a dar cuenta que todos los estudios
bueno, es más atrevido a decir todos, pero yo diría la mayoría de estudios, el 99% de estudios que abordan el tema de la obesidad, también hablan del sobrepeso. ¿Por qué? Porque es un estado previo precisamente pues a esta enfermedad. Y de hecho, pues en algún momento ustedes van a tener que definir qué tipo de obesidad van a estudiar. Si todas las categorías o una categoría en particular. Así que ojo con eso. Con esto no estoy diciendo que está mal, sino que es parte del proceso que va cambiando. Fíjense que cuando yo hice un estudio relacionado con la ansiedad, yo hice toda una reestructura histórica de dónde procede la ansiedad como tema, porque diferentes autores la definen de diferentes modos. Y a través del tiempo la ansiedad ha sido definida de muchas formas. Algunos le han llamado como una emoción, otros autores dicen que no, que se trata de estrés, otros autores dicen que no es estrés, otros hablan de la ansiedad como patología, es decir, como enfermedad. Otros autores hablan de la ansiedad en condiciones normales, porque no es lo mismo la ansiedad como patología, como la ansiedad mostrada por una persona en particular, que no tiene un diagnóstico de ansiedad, pero que puede mostrar síntomas ansiosos. De hecho, es todo un mundo. Y a medida que vos vas profundizando, le vas dando sentido a tu estudio. Así que tomen nota los integrantes de este grupo y también los demás, porque van a ir extrapolando estas mismas ideas. Bueno, seguimos avanzando, por favor. Y luego, pues aquí les encerré entre círculos, analizar los diferentes factores. Entonces vean por qué realmente ustedes no están estudiando factores, o por lo menos no lo han dicho en el tema, ni en el enunciado. Pero si lo van a estudiar, pues no hay ningún problema. En este caso, como pueden haber una gran cantidad de factores, pueden determinar solo uno. Por ejemplo, podría ser estilo de vida como un factor relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Estas nada más pues son algunas ideas. Yo sugiero que hagan la investigación a profundidad y a partir de ahí pues ustedes pueden terminar de darle sentido al tema. Y luego aquí en este objetivo 3, y por cierto que ahí tienen que ponerle número, aunque yo no les hice la observación, porque no reparé en ello, pero ahorita sí reparo. Aquí sería 1, 2 y 3, porque estos son los objetivos específicos. Y como aquí ustedes están diciendo que van a establecer la prevalencia, recordemos que cuando hablamos de prevalencia, estamos hablando de números, estamos hablando de porcentajes, de proporciones. Entonces no podemos decir describir los porcentajes, describir los números, sino que decimos estimar, porque este verbo está más relacionado con lo cuantitativo, es decir, con lo numérico, que la descripción. No sé si me doy a entender, yo espero que sí. Entonces yo sugiero que le pueden poner estimar o determinar la prevalencia, porque en este caso se trata de precisamente pues de dar un número. Y miren acá, ustedes dicen estimar la prevalencia de la obesidad y sobrepeso a nivel estudiantil. Entonces vean que yo creo que de alguna manera la idea ya la rondaron por ahí, porque justamente se apega con lo que he estado explicando anteriormente. Y luego en el contexto de la investigación, yo les pongo aquí a agregar la historia de la universidad, el número de alumnos de la carrera que van a estudiar, la historia de esta carrera, cómo surgió en la U, en qué año, etcétera. Seguimos, por favor. Estoy por terminar. Aguántenme un ratito más. La justificación, le he puesto chequecitos porque estamos bien. Y aquí yo les hago alguna pregunta que deben de responderla y agregarles. Dice, ¿qué dicen otros estudios sobre este problema? Agregar 3 o más párrafos. Lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen que decir, según Sharon Alberto, en el año 2017, los resultados de su investigación determinaron que el sobrepeso y la obesidad tal y tal y tal y tal cosa. Y luego citan por lo menos 3 autores. Pueden ser 5 si quieren, pero como mínimo 3 o más. Espero haberme dado a entender, porque sí es importante que cuando ustedes peguen estos datos estadísticos ahí, eso va a dar solidez a la idea que están planteando. Luego bajamos con la bibliografía, por favor. Ok, y entonces en modo Vancouver debe de ir en este orden, en el orden que lo van citando. En modo APA, ustedes van a ver que va ordenado, si algún día pues les toca, por orden alfabético, así van ordenados acá, por orden alfabéticos, pero en modo Vancouver no, es de acuerdo al orden como lo van citando, 1, 2, 3 y 4. Ok, dejamos de compartir, por favor. Gracias. Bien, llegamos hasta acá en la sesión de esta tarde.